Vamos con la entrevista estelar del día de la fecha. Estamos con el doctor Luis Zamora. La verdad, un gusto que pueda estar con nosotros para dar un poco de referencia acerca de Luis. Fue diputado nacional por el Movimiento del Socialismo Más, abogado del CELS durante la dictadura. Tuvo una larga trayectoria en contra de los crímenes de lesa humanidad, denunciándolos y apoyando a las víctimas. Sí. Hola Luis, buen día, buenas noches, disculpame, gracias por concedernos esta entrevista. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te lo trata la lluvia, Luis? Bueno, estuve trabajando hoy a la tardecita, así que bueno, y durante el día descansando, así que bueno, bien, no problema. Bueno, Luis, queríamos arrancar hablando del panorama político que se viene para el 2015, para estas elecciones que bueno, en realidad viene muy dividido, ¿no? Uno ve las encuestas, los sondeos que se hacen ahora, y la verdad es que no hay ningún candidato que tenga más del 25%, y hay muchos, ahí en la pelea. Está la Alianza UNEN, la aparición del fenómeno Massa. ¿Cuál es tu análisis, del panorama actual? Bueno, creo que hay una brecha enorme entre la población y la dirigencia política. Eso está expresando y poniendo en duda una crisis de los partidos. Todas las encuestas de los últimos años ya indican personas, no candidatos, no agrupaciones, algo muy distinto a lo que pasaba hace 25 años, 20 años, 15 años incluso. Lo que terminó de salir a la superficie en el 2001 y que sigue sin cerrarse, que es la crisis de representación, de la propia democracia representativa, es decir, ese desprestigio de los partidos, esa crisis de los partidos, esa fragmentación, expresa en el fondo eso, es decir, que lo que está cuestionándose, y no es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial, es la representación, es la crisis de la representación, ¿no? Y bueno, esto de que aparece un candidato en pocos meses como Massa, que apareció en 2 meses y ganó nada menos que la provincia de Buenos Aires, sin pertenecer a ninguna estructura partidaria, teniendo un muy fuerte apoyo de grupos económicos, obviamente. Pero precisamente los grupos económicos hoy en día ya no cuentan con partidos sólidos, cuentan con personas que hoy están, mañana no están, hoy tienen un prestigio, mañana se desprestigian. Así que bueno, el macrismo, UNEN es también una expresión de eso, es un amontonamiento de personas casi hecho a la fuerza por campañas de medios de comunicación, especialmente el Grupo Clarín, que le dio mucha presión y mucha manija para que ese amontonamiento se concretara en una agrupación. Bueno, ¿cuánto puede durar ese amontonamiento gobernando? Nada. La comparan con la Alianza era fuerte al lado de esto. Sí, era fuerte, claro, duró un año. Uno no duraría minutos gobernando. Imaginémonos a Carrió o cualquiera de ellos, o a Solana tratando de llevar algún programa en común con Lustó, con Pratgay, con los radicales o lo que quiera del radicalismo. En fin, eso es lo que tiene enfrente el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo tiene enfrente a un Massa o tiene enfrente a UNEN. Y al mismo tiempo el kirchnerismo hoy en día cabe preguntar qué es el kirchnerismo, dónde está el kirchnerismo, está con Scioli, está con Randazzo, está con qué. Por eso también en el marco también de una situación económica delicada, de crisis económica, que obviamente está muy vinculado, ¿no? El PJ estaría fuerte o el radicalismo estaría fuerte si no fuera que hace 30 años que vienen avalando el saqueo de la Argentina, la agudización en las condiciones de vida, con momentos coyunturales donde se mejora y vuelve a salir a la superficie los mismos elementos o de empobrecimiento o de amenaza a la fuente de trabajo o de trabajo en negro o de exclusión directamente, que es el drama que saltó a la superficie en los últimos 15 años y que a pesar de 10 años de crecimiento ininterrumpido del Producto Bruto Interno, es decir, de la economía, esa exclusión no se ha atenuado en nada, y lo cual indica que es un problema ya estructural. Así que la crisis económica que vive el país
están muy íntimamente vinculadas a esta crisis política que estamos hablando, ¿no? Claro. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Federico te habla. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches. ¿Cómo estás? Mira, te quería hacer una pregunta. Recién vos justo estabas nombrando las internas abiertas que tiene el kirchnerismo, ¿no? Ahora con Scioli y los demás candidatos. ¿Cómo es tu lectura frente a este análisis político de esta crisis de los partidos políticos de cara al kirchnerismo? Bueno, las internas abiertas fueron las PASO, digamos, fueron sancionadas en el Congreso y a impulso del gobierno nacional, precisamente para atacar esta crisis, ¿no? Porque para evitar la dispersión que muestra la crisis de los partidos, con partidos radical y justicialismo, que era lo que le daba la posibilidad al poder económico de tener siempre una alternativa, frente al desprestigio de uno, del radicalismo, bueno, el PJ en 89-90, frente al desprestigio del PJ, bueno, a apoyarse en el radicalismo, ya muy debilitado y muy en crisis por la alianza. Bueno, esto que en estos años no lograron recomponer, el kirchnerismo recompuso autoridad presidencial, pero no logró recomponer ni prestigio en el Congreso, ni prestigio en el Poder Judicial, ni tampoco en el PJ. Tanto que le cambió el nombre, Frente para la Victoria. El PJ hace años no se presenta a elecciones, el partido más fuerte de la Argentina en los últimos 50 años no se presenta a elecciones, se presenta con un sello distinto. Bueno, ahora apelaron a las primarias, a ver si podían ahí amontonar personas a través de obligar a la población a que luego los que no pasaran las primarias obligatoriamente votar a lo que la gente no quiere, digamos. Claro, sí. Bueno, obligar a votar a lo que queda después de la primaria. Eso no ha dado todavía muchos resultados, pero apuesta a que eso pueda ocurrir. También están las segundas vueltas para eso. Las segundas vueltas también fueron agregadas en los últimos años. Antes no había segunda vuelta. El que ganaba la primera vuelta con lo que ganaba, gobernaba, pero justamente con la debilidad, porque antes ganaba el PJ con el 60%, bueno, entonces en primera vuelta con Perón, entonces bueno, no era necesario buscar poder obligando a la gente a votar para no ser el menos malo de los dos que llegan a la segunda vuelta. Bueno, todos son mecanismos para obligar a la población a votar lo que no quiere. Sí. Bueno, y esta interna del PJ, todavía no está planteado, porque son todas sí. Maniobras de largar candidatos, todos se postulan para ser candidato, como Urtubey, como Randazzo, como Capitanich, como Julián Domínguez, bueno, Scioli, etcétera. Son todas maniobras hasta ahora, son todas maniobras que no se sabe qué quedará de todo eso. Muchos pertenecen al mismo espacio político, incluso, ¿no? Varios son reivindicados por los mismos sectores, por ejemplo, el sector del kirchnerismo reivindica, el más cercano a la presidenta, reivindica a varios de esos candidatos. Así que, bueno, no queda claro finalmente si van a todos poco. En fin, pero yo creo que eso no es muy importante, no se mucho a los intereses de la población. Sí, el hecho de que el poder económico, es decir, los grandes grupos económicos, quien tiene 250 millones de dólares en una fábrica hoy, tiene un banco, tiene una inversión en un banco, me refiero a que dirige un banco, es dueño propietario de un banco, sí. O de grandes de tierra, no tienen partidos sólidos para imponernos la defensa de sus intereses a través de campañas electorales, digamos que tengan adhesión, que despierten entusiasmo, cosa que sí pasaba décadas atrás. Bueno, tienen que recurrir a esto, pero después, bueno, es como también entran en crisis, les cuesta después gobernar. Imagínate, Massa, por ejemplo, gobernando, son todos candidatos armados en poco tiempo, sin estructura sólida, aunque después los apoye el poder económico, los apoye los gobernadores, los apoye los intendentes, los apoye la CGT o alguna de las CGT, todo es fragmentado. Pensemos que tenemos 5 centrales sindicales hoy en Argentina, cosa que también era
no hay antecedentes. Esto es parte de toda la crisis dirigencial, de representación, que también, por supuesto, llega al movimiento obrero, ¿no? Sí. Así que bueno, esto plantea, es una descripción y una caracterización, pero esto plantea un gran desafío, veríamos, por salidas anticapitalistas, por enfrentar al poder económico y a sus instrumentos políticos, las instituciones con las cuales a través de esta supuesta representación es que nos imponen sus políticas económicas y esto de que participar es votar cada 2 años, donde el pueblo es un espectador de lo que se decide. Muchas veces se suele decir, bueno, el día de la elección somos todos iguales, pero al día siguiente lo que un voto terminó, ya una persona vale, depende de si es el dueño de un grupo económico, se sigue viendo con la presidenta todos los días. En cambio, si es un ciudadano que vive en el conurbano, vive en la capital o vive en Catamarca, es ignorado hasta que pasen 2 años en que se le vuelve a decir que es un ciudadano que tiene derechos, etcétera, etcétera. Bueno, esto nos plantea un gran desafío a todos los que enfrentamos este sistema, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, porque nos da una posibilidad. En nuestro caso de autodeterminación y libertad nos sentimos muy desafiados porque vemos que tenemos la posibilidad de aportar nuestro punto de vista, pero también tenemos una oportunidad en cuanto a que hay un sistema político que cuestionamos cada vez más debilitado y más en crisis. Eso nos obliga a buscar fuerzas de construcción para poder dar una respuesta a lo que en definitiva es el desafío de plantearle al pueblo que se involucre, se autoorganice, enfrente la representación de los de arriba con la autoorganización de los de abajo, ¿no? Sí, incluso digamos que no importa el candidato, hoy por hoy todos responden a los mismos intereses de los mismos grupos económicos que son los que financian sus campañas y en definitiva les marcan el camino. Sí, efectivamente, muchas diferencias entre ellos no hay. Cuando uno analiza un poquito, rasca un poquito los dichos de los precandidatos, candidatos de las últimas elecciones, las discusiones son que uno denuncia por corrupto al otro, que hay inseguridad, que hay inflación, es decir, generalidades. Es culpa del gobierno de la inseguridad. El gobierno contesta que no es culpa del gobierno que hay inseguridad. Ninguno alude a los problemas estructurales que hay. ¿Y qué propone? Si hay violencia social, bueno, la Iglesia salió a decir que había violencia social, perfecto. ¿Y por qué hay violencia social? Porque hay injusticia, porque hay fragmentación, porque hay exclusión, porque hay corrupción y delito en las instituciones estatales, sí. Porque hay complicidad con el crimen organizado, etcétera, etcétera. Todo eso no se dice, es inseguridad. Votenos a nosotros porque denunciamos la inseguridad que es responsabilidad del gobierno, o vote al gobierno porque está combatiendo la inseguridad. Todas generalidades, sí. O inflación, aumentan los precios, pero bueno, eso ¿por qué? Porque en lo estructural coinciden. Coinciden en la soja, coinciden en la megaminería, coinciden en pagar la deuda externa, coinciden en que el sistema financiero siga siendo el que más ganancia ha tenido en Argentina en los últimos años, a pesar de todo lo que dice el gobierno, que está industrializando el país contra la prioridad que tuvo las finanzas en la época menemista. Las mayores ganancias, dentro de que las empresas tuvieron enorme ganancia en estos años, dentro de las empresas que tuvieron más ganancias están los bancos. Bueno, en esto coinciden todos también. Nadie postula que la banca sea pública y que entonces, en todo caso, la ganancia del sistema financiero pase a ser ganancia de lo público y se pueda destinar a satisfacer necesidades populares, o que se ponga como mínimo impuestos a la renta financiera. Bueno, todas estas cosas no se plantean porque hay coincidencias entre un Massa, un Scioli, el gobierno nacional, un Macri o un Carrió, cualquiera de los candidatos que se postulan, que son exhibidos en las encuestas con posibilidades, ya antes de que las tengan, es decir, ya las intentan antes de que las tengan, aunque las tengan, ¿no? Pero justamente los muestran como los únicos posibles, los únicos donde hay voto útil, todo lo demás es perder el voto. En fin, igual la izquierda anticapitalista, como lo mostró las elecciones del año pasado con el FIT, especialmente en el orden nacional,
también con nosotros y otras elecciones más locales, tiene está mirada con atención por sectores de la población. Bueno, Luis, Juan Martín Utar te habla, el otro Juan Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Juan Martín? ¿Qué decís? Bien, bien. Entrando a la cuestión religiosa, vos como abogado del CELS, interrogaste a Bergoglio, el ahora Papa Francisco, en la mega causa ESMA. Nos gustaría saber qué se le cuestiona a Bergoglio en cuanto a su participación en los secuestros a Yalix y Llorio. Las denuncias las hicieron los propios Yalix y Llorio, los dos sacerdotes jesuitas. Uno falleció, Llorio falleció en el año 2000. Yalix vive en Alemania. Denunciaron que cuando la dictadura, en los primeros días y semanas después del golpe de Estado del 4 de marzo, estaban siendo difamados por corrientes que ellos al interior de la iglesia, de forma pública, de vínculos con organizaciones terroristas. Esto es lo que señalan ellos, así lo señalan ellos, y pidieron el amparo del superior, que era el entonces padre Bergoglio, que era el provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, así la máxima jerarquía de los jesuitas en Argentina. Le pidieron protección, le pidieron que desmintiera esa campaña, que estaban siendo impulsadas al interior de la iglesia, pero que al ser públicas los ponía como blancos de la represión de la dictadura de Videla. Y bueno, finalmente fueron secuestrados por la Escuela de Mecánica de la Armada, por el grupo de tareas que operaba allí, fueron llevados allí, estuvieron 6 meses en condiciones brutales de cautiverio, como estuvieron todos los que pasaron por ese centro clandestino del horror, que fue la ESMA. Y bueno, y cuando salieron, describieron que lo que ellos pensaban había sido una falta de protección por parte de Bergoglio. Después llegaron a la conclusión, así lo escribió textualmente en un libro Yalix, y también lo reafirmó Llorio en cartas que tenemos en nuestras manos enviadas a Dioros en Roma, que quien creía que le podían reprochar que nos habían parado, en realidad los había denunciado ante el grupo de tareas que se había secuestrado. Es decir, que Bergoglio, en vez de lo que ellos pensaban que no los había protegido lo suficiente, en realidad los había denunciado y tenían entonces pruebas de alcances humanos. Bueno, esto es lo que luego fue reafirmado por varias catequistas que también fue blanco de la represión cuando fueron secuestrados junto a los dos padres. El operativo fue un operativo muy grande en la villa del Bajo Flores, lo que hoy es la 1114, la villa del Bajo Flores, que reprimieron a los dos sacerdotes y a varias catequistas, varios y varias catequistas que las secuestradas ese día fueron liberados a los 2 días, menos los 2 curas que tuvieron 6 meses encarcelados. Y una semana antes, 14 de mayo de 1976, habían sido secuestrados otros catequistas y esos nunca más aparecieron, tan desaparecidos. Bueno, todos los testimonios indican lo mismo, la responsabilidad de Bergoglio de haber denunciado, o todos los testimonios avalan las denuncias que hicieron Llorio y Yalix en cuanto a responsabilizar a Bergoglio de haber denunciado la actividad que hacían los dos sacerdotes y las catequistas de la Villa del Bajo Flores ante la dictadura, y fueron blancos de la represión. Sí. La condición de Bergoglio al momento de que lo hayas interrogado, ¿ya era arzobispo de Buenos Aires o tenía un puesto diferente dentro de la curia católica? Cuando yo pedí la citación, que aclaro que lo hice como patrocinante de los familiares que yo represento en el juicio de la ESMA, que son familiares de las madres de Plaza de Mayo secuestradas en la iglesia de Santa Cruz, en un operativo de la Marina en diciembre de 77, y patrocinó también a las familias de las monjas francesas secuestradas en la misma oportunidad, y otros familiares. Bueno, en el momento que yo pedí la declaración, fue como testigo, fue una declaración testimonial que pedí de Bergoglio, porque era la única condición en la que podía pedir su citación. Sí. Bergoglio era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y cardenal primado de Argentina,
aunque ya había presentado su renuncia ante el Vaticano por haber cumplido los 75 años. Pero según las normas internas de la Iglesia, están obligados a pedir, a elevar su renuncia al Vaticano, pero después el Papa tiene la libertad para poder mantenerlos en el cargo de acuerdo a decisiones privativas del poder en Roma. Así que seguía ejerciendo esos cargos todavía no se le había aceptado la renuncia, digamos. Claro. Y en este interrogatorio en calidad de testigo que se le hace a Jorge Bergoglio, digamos, ¿él tuvo alguna declaración con respecto a la desaparición al secuestro de los padres Yalix y Iorio? O, digamos, ¿cuál era su postura o cuál era su versión? Sí, digamos que intenté interrogarlo lo más a fondo posible respecto de su intervención en esos hechos. Digamos que sus respuestas fueron todas, digamos, tratando de excusarse en relación a cualquier eventual responsabilidad que pudo haber tenido. Pensemos que tuvo 30 años para preparar esa declaración, porque la justicia lo citó hasta que no lo pedí yo en el año 2010. En el medio hubo leyes de impunidad, etcétera, ¿no? Y además, la declaración fue prestada en el arzobispado, porque él se negó a concurrir a los tribunales, a declarar en el lugar, como hace cualquier hijo de vecino, y pidió declarar por escrito. Nosotros nos opusimos a que declarara por escrito, y finalmente el tribunal decidió que por escrito no, pero él no estaba obligado a concurrir a los tribunales, a Comodoro Pi, y el tribunal se trasladó al arzobispado. O sea que incluso tuvo a sus asesores hasta último minuto, claro, para poder evacuar la declaración. En su declaración, que fue muy larga, duró como 3 horas, yo destaco de muchas formalidades con las cuales eludió la mayoría de las preguntas que podían involucrar, y contestó las que no hacía ninguna vinculación de él con los hechos. Claro. Siempre deslindó que él, en cuanto supo de lo que les ocurrió, inmediatamente se preocupó por buscarlos, y que enseguida hizo denuncias ante las jerarquías eclesiásticas. Le pedimos datos por escrito, si tenía copia de sus denuncias, nos dijo que no, que había sido todo oral. Varias veces le preguntamos de cómo un hecho tan grave no quedaba ninguna constancia por escrito, y nos dijo, y bueno, sí, fue así, se puede hacer por escrito, se puede hacer oral, yo lo hice oral. Es decir, que no hay ninguna constancia de su preocupación. Al tercer día reconoció imprevistamente que él supo al tercer día, después de haber sido secuestrados los sacerdotes y las catequistas, que estaban en la ESMA, cosa que obviamente cualquier persona ajena a los hechos le hubiera costado saber el tiempo de los hechos, porque imaginemos, ¿no?, a Nora Cortiña o a Eve Bonafini o a saber al segundo día dónde estaba su hijo secuestrado. Pero no recuerda cómo, no recuerda cómo lo supo, ¿no? Dijo que era por personas de su entorno. Cuando le preguntamos cómo supo estuvo en la ESMA, me dijo, bueno, éramos todo un grupo que estábamos preocupados por este hecho. ¿Y a qué se refiere con grupo? Bueno, alguien del entorno mío me dijo estar en la ESMA. Le preguntamos quién y no recordó, hasta que al final le recordamos que estaba, le pedimos al tribunal que le recordara que estaba declarando bajo juramento, es decir, que si mentía estaba incurriendo en falso testimonio, que es un delito. Es una forma de decirle a un testigo que está mintiendo, digamos, y que claro, llamarle la atención sobre esto públicamente. Entonces ahí dijo que cuando el tribunal escuchó lo que yo planteé, él dijo, bueno, recuerdo por ejemplo al padre Storni. El padre Storni yo lo conocí, estaba fallecido. Ese día le dije, bueno, pero está fallecido. ¿Alguna persona más? No recuerdo otra persona. O sea que no pudo demostrar, obviamente, que varias de las personas del entorno están vivas. Porque si él está vivo, hay varios que eran más jóvenes que él en ese momento, o sea que también han sobrevivido hasta la fecha. Bueno, si no nombró ninguna, porque todo eso no podía confirmar ni constatar.
Y cuando le preguntamos por qué hizo entonces al saber que que estaba en la ESMA, nos cura. Pensemos que los liberaron a los 6 meses. O sea que si al tercer día supo, tuvo 6 meses para tomar. Bueno, dice que lo informó a las jerarquías eclesiásticas. Bueno, le dijimos si tenía alguna constancia, dijo no, que había sido oral también. Le preguntamos si le informó a la familia de Giorgio y de Yalix. Y nos dijo que sí, que lo informó a la familia de Giorgio. Eso nos sorprendió, porque nosotros también asesoramos a la familia de Giorgio. Claro. Entonces pedimos la dirección de la familia de los hermanos de Giorgio, dado que Giorgio ya había fallecido. Y desmintieron eso en el juicio. Ajá. El hermano que declaró dijo, de ninguna manera, nunca nos informó el padre Bergoglio que nuestro hermano estaba secuestrado en la ESMA y que él conocía el lugar donde estaba secuestrado. Así que, bueno, en fin, esto es parte de todos los hechos que demuestran, por un lado, la reticencia de Bergoglio en colaborar con la justicia, pensemos solamente en el hecho que no quiso acercarse al tribunal para declarar como cualquier ciudadano en igualdad de condiciones como democráticamente debiera ser exigido, sino que también en estos elementos que luego fueron desmentidos por estos elementos de prueba. Así que, en fin, hay reunidos elementos suficientes para que en su momento Bergoglio podría haber sido citado a declarar no solo en términos de testigo, sino como imputado. Bueno, el hecho de ser arzobispo en su momento, cardenal, y bueno, y hoy, no digamos, ya siendo papa, obviamente es un obstáculo importante. No para nosotros, pero sí para la justicia. Para la cúpula eclesiástica que no ve con agrado el hecho de que su santo padre esté involucrado en un secuestro y en crímenes de lesa humanidad. Claro, exactamente, sí. Juan Martín, Luis, vamos a ir con un tema más o menos para ir modulando un poco. A ver, ¿con qué vamos, Juan Martín? El otro Juan Martín. Con el tema de la Iglesia y el Estado, ¿te parece? Sí. Luis, digamos que en Argentina hay una fuerte presencia del Estado, de la Iglesia Católica en su relación con el Estado argentino, y a la vez este Estado argentino hace distintos aportes y contribuciones a la curia eclesiástica, digamos. ¿Cuál crees que es la situación hoy en día con respecto a la financiación y a la presencia del Estado y la Iglesia? Y relacionándola con los años que estamos hablando ahora, ¿no? Digamos, en la década del 70. Bueno, sí, justamente la Iglesia y el Estado no están separados en Argentina. Es decir, que el Estado argentino sostiene el culto católico. Ellos empiezan por donde se le pagan jubilaciones a los obispos, por ejemplo. Es decir, que todo el pueblo argentino, sea católico o no, está financiando el sostenimiento de una iglesia en la cual una parte de la población no cree, o incluso cree en otras iglesias, o no cree en ninguna. Hay otras religiones, sí, es una cosa totalmente antidemocrática. Seguro. Y justamente una de las cosas que nosotros insistimos es en separar la iglesia del Estado. De cualquier religión, la Iglesia Católica como cualquier otra, pero hablamos de la Iglesia Católica por la que está sostenida actualmente y está íntimamente vinculada al Estado argentino. Y incluso en la última reforma del Código Civil proyecta, y que ya fue aprobada en el Senado, pasó a diputados, fue aprobada en el Senado el año pasado, pasó a diputados, todavía no ha sido tratada, se fortalece la idea de que el Estado, la religión católica sea tratada de forma diferente a la del resto de las religiones, lo cual es muy acentúa esta injusticia y este carácter así antidemocrático, porque se está imponiendo sobre sectores de la población que no practican la religión católica, o que practican otras, o porque no practican ninguna, el sostenimiento con sus recursos de una religión en la cual no creen. Así que esto es algo que es una batalla democrática que en curso, que por supuesto no tiene nada que ver con no garantizar al mismo tiempo que cualquier persona que quiera practicar una religión pueda hacerlo, incluyendo la católica, ¿no? Tiene que ser como un pacto, un contrato entre toda la población, que cualquier persona
persona tenga derecho y posibilidades y garantías de que pueda practicar libremente el culto al cual adhiere, pero cosa distinta es a que toda la sociedad tenga que sostener alguno o algunos. La sociedad no debería sostener ninguno, claro. Más de lo que pueda hacer voluntariamente, si quiere concurrir a misa y aportar con el aporte voluntario que quiera al sostenimiento del culto al que adhiere, pero esto debe ser una cosa voluntaria e individual, no a través del Estado, no, y forzada, Estado, claro. impuesta además, porque es una cosa que se impone a sectores que no han sido consultados para ello, ni quieren ni practican la religión a la cual se los obliga a sostener. Sí, incluso la justificación en la cual se basa la Iglesia en nuestro país es la cantidad numerosa de gente que practica los ritos religiosos que se conocen, no sé, por ejemplo el bautismo, la comunión, digamos. Cada uno de esos, además de ser una celebración religiosa, hay un expediente del cual se expide, para la redundancia, por cada uno de estos, y esto forma parte de un número desde el cual se agarran la Iglesia para justificar que una importante parte de la población practica estos ritos, y por eso la necesidad de financiarlos. Para la parte de financiarlos del Estado, para dar un poco de información, se divide en dos, ¿no? Digamos, los aportes que hace el Estado, ya sean los indirectos, que son las extensiones impositivas, o los directos, que por ejemplo hay una asignación para obispos, que es el 80% de la remuneración de un juez de primera instancia. No sé si lo tenías claro. Sí, exactamente, sí, por eso decía, di el ejemplo de las jubilaciones, claro. Que son como rentas vitalicias en realidad, pero también están los sueldos de los obispos, claro, por ejemplo, los obispos de actividad son cerca de 100, así que pensemos, y como vos decís, es un porcentaje alto de sueldos muy altos, como son los de la Corte, sí. Los jueces de la Corte, así que se está pagando y también están las que los indirectos, que efectivamente son exenciones de tributos que paga toda la población, todas las organizaciones, menos la Iglesia Católica. O sea que son excepciones junto a otras excepciones que hay, que en realidad se conocen poco. En relación a la base que se toma, realmente se toman elementos como por ejemplo la cantidad de bautismos o de casamientos, etcétera, o de comuniones. Bueno, eso son datos que están en declinación, así que en algún momento se te van a volver en contra de la Iglesia, claro. Porque si fuera por eso, entonces justamente tendrían que empezar a disminuir todo el sostenimiento al culto, porque pensemos que, por ejemplo, en el siglo, a fines del siglo XIX, era obligatorio casarse por la Iglesia, el único matrimonio reconocido era el que se prestaba en la Iglesia Católica. Claro. Bueno, eso fue luego cuando vino la ley de matrimonio civil, eso fue reformado. Es decir, la Iglesia ha ido perdiendo poder, y la cantidad de gente que se bautiza es inferior a la que se bautizaba hace 50 años, y incluso en muchos casos se mantiene por una cuestión formal y ritual. Quiere decir que mucha gente que se bautiza nunca más pisa la Iglesia por ninguna otra razón, o hasta que se casa. Por ahí pasan 25 años desde que alguien nace, es llevado a la Iglesia a la fuerza, porque los bautismos no son decisiones voluntarias, tampoco no son de adultos, sino que se los bautiza a la fuerza por decisión de los padres, pero por ahí vuelven en el momento del matrimonio. Como está comprobado que ha declinado mucho la cantidad de personas que se casan por civil, mucho más que se casan por iglesia. Claro, sea que si fueran por esos datos, entonces ya habría que empezar a disminuir el sostén económico del Estado a la Iglesia, porque justamente está disminuyendo la cantidad de participación en esos sacramentos católicos que en los que participa la sociedad. Así que y esto puede tener algún momento, por ejemplo ahora que fue designado Bergoglio como Papa, puede tener un cierto aumento muy coyuntural, no sé si esto ocurrirá en los próximos años, sí. Pero puede tenerlo, aunque esto indicaría que más bien no ha aumentado la participación
de la población en los ritos religiosos católicos. En todo caso, lo que sí ha aumentado es cierto entusiasmo, porque hay un argentino en Roma, claro, digamos, sí. pero no hay datos, más bien los comentarios periodísticos que hay sobre el tema indican que la Iglesia no registra una mayor participación en las ceremonias religiosas. Sí, no, pero en todo caso, sí. No, digo que sin dudas esta tarea que se propuso Bergoglio, quizás no solo de lavar la cara a la imagen de la Iglesia, sin dudas afecta a la opinión pública, digamos, por más que quizá no aumenta la participación de la sociedad. La imagen positiva, digamos. Claro, sí, eso lo está logrando, me parece. Sí, incluso... Sí, no, por eso decía que el entusiasmo por tener un papa en Roma hace que, bueno, la Iglesia tenga un lugar de peso político, coyuntural, porque si depende justamente de eso, bueno, es muy coyuntural, ¿no? Claro. Imaginemos si eso pasó en Alemania, por ejemplo, bueno, cuando lo obligaron a renunciar a Ratzinger, se cayó ese entusiasmo, claro. O cuando con el Papa polaco lo mismo, con Wojtyla. O sea que son elementos muy coyunturales, pero que hay mayor peso en o mayor fuerza en la incidencia política de la Iglesia en Argentina. Obviamente que eso, con el nombramiento de Bergoglio como papa, eso ha ocurrido. Por ejemplo, Massa está desesperado porque no logra una entrevista con Bergoglio, porque parece que Bergoglio se la tiene jurada por antecedentes, por hechos que ocurrieron cuando él era arzobispo y Massa jefe de gabinete, o Massa, hay distintas versiones, claro. Pero sea como sea, fíjese, está pidiendo la entrevista, porque él sabe que si no tiene la bendición del Papa, por lo menos en que lo reciba, como recibió a otros, bueno, es un grave problema electoral. Así es de antidemocrático este sistema, que no es buscar fervorosamente ganarse el entusiasmo y la adhesión y lo van a votar, sino de los factores de poder primero, de los grupos económicos, economistas vinculados al poder económico, del Papa, etcétera, etcétera. Todos hacen visitas a los Estados Unidos, todos tratan de aparecer en el Consejo de las Américas, ahí en la Fundación Rockefeller, para tener como bendiciones del poder económico y político religioso mundial íntimamente involucrados entre sí, y luego, bueno, con esa bendición se largan a ver cómo engañan a la población argentina, llenándola de ilusiones, para vender un candidato como vender un auto o un perfume. Claro. Para pasar a otro tema, Luis, te queríamos preguntar si para vos existe una situación de atomización de la izquierda en la Argentina, y si existe, ¿a qué se la atribuirías vos, digamos? ¿Qué te parece eso? Digamos que todo es en términos relativos, ¿no? Se puede decir que hay división en relación a lo que se puede aspirar. También hay mucha menos división que hace muchos años. Pensemos que en la década del 70 había 200 agrupaciones de izquierda, como mínimo, podríamos decir muchas más, hoy hay muchas menos que eso. Y si pensamos en algunos años atrás, por ejemplo, la existencia del FIT es un acuerdo electoral entre varias fuerzas que se llevan muy mal entre ellas, pero que, bueno, han acordado apoyarse unas a las otras para conseguir cargos, o usarse, como dicen algunos, usarse entre ellos para conseguir un cargo de o mayor publicidad para difundir su punto de vista. Y eso hace algunos años hubo campañas electorales donde no hubo otras campañas donde sí, que estaba Izquierda Unida, que más o menos tenía también presencia, en fin. O sea que yo no veo, en relación a lo que uno puede aspirar, que todo el capitalista avance en posiciones de integración, no de acuerdos electorales, porque acuerdos electorales la izquierda desde el año 83 ha tenido muchos, se rompieron. O sea que por eso justamente nosotros, cuando nos propuso el Partido Obrero que integráramos el FIT, le dijimos que si era para integrar solamente el FIT, o era para avanzar en debates y acciones cotidianas para ver cómo
aspiramos a una integración, más allá de que eso se lograra o no, pero por lo menos que cualquier acuerdo fuera parte de eso. Nos dijeron que no, que era solamente una propuesta electoral, que cada partido, a ustedes les sigue, a nosotros también, nos dijo Petrola en el diálogo que tuvo un poquito antes de, cuando fue, finales del 2012. Así que bueno, dado en función de juntar fuerza para las luchas cotidianas, que son las luchas importantes, donde se transforma la realidad, nos parece que, estamos, sí, muy dividida, lamentablemente. Ahora, si es por lo electoral, eso nosotros no le damos mayor valor, porque eso significa pan para hoy mientras dura el acuerdo, y hambre para mañana cuando se rompe, y desilusiona, frustra, aleja a las posiciones de izquierda, a quienes tuvieron ilusiones o se despertaron expectativas en que eso eran acuerdos estables, ¿no? Claro. Sí, seguro. Digamos que si bien la idea de base de potenciar a la izquierda, porque digamos que lo interesante de la posición es que puede que sea que muchas de sus propuestas tengan muchas cosas en común. El tema es cómo llevarlas a cabo, ¿no? Digamos, por lo que tengo entendido, en Autodeterminación y Libertad pregonan mucho el tema de justamente la autodeterminación, de la autoconvocación de los pueblos, que los pueblos decidan. Claro, nosotros cuando nosotros justamente algunos de los que estamos en Autodeterminación y Libertad, ya muy poquitos, yo, alguno más, Romagnoli, algunos que estuvimos antes en organizaciones como el MAS, por ejemplo, que es la izquierda más clásica, más tradicional, justamente nos alejamos en la idea de buscar caminos alternativos a lo de construir direcciones. Es decir, los pueblos luchan, los dirigentes traicionan, y lo que hay que construir son dirigentes, direcciones, partidos, dirección, que no traicionen. Ese sería como el esquema, un poco esquemáticamente dicho, de la izquierda clásica o tradicional. Bueno, a nosotros nos parece que ya ese camino ha sido recorrido, que no se trata de buscar partidos que nos dirijan, sino de autodirigirnos, de buscar autoorganizarnos, buscar mecanismos asamblearios para mandar desde abajo, y no buscar quienes nos dirijan y nos manden desde arriba, aunque sean más coherentes y más consecuentes que lo que tenemos en los partidos tradicionales. Me parece que ese camino ha sido recorrido desde la idea de buscar autoorganizarse y autodeterminarse. Nos parece que es un camino que nos daría la potencia que todavía no hemos tenido los pueblos para derrotar este capitalismo que está depredando, no solo explotando a quienes habitamos el planeta, sino destruyendo el planeta mismo. Entonces, es una tarea que se vuelve cada vez más urgente, y al mismo tiempo nos parece que exige recorrer caminos distintos a los ya probados, y con los cuales no hemos logrado derrotar un sistema tan injusto como es el capitalismo del mundo, y por supuesto en Argentina y en la región. Así que cuando despertemos esto al Partido Obrero, en el caso, pero a cualquier otra organización de la izquierda clásica hubiera pasado lo mismo, nos dijeron, no, todas estas diferencias no las discutamos, eso cada uno tiene la suya. Juntémonos para, en una elección, ver, ustedes si logran un cargo, se lo llevan ustedes, si nosotros logramos un cargo, también tenemos nuestro... Bueno, eso ha llevado a que nos parece que es muy equivocado, porque no ayudaría justamente a potenciar el involucramiento y la participación de los pueblos para tener la fuerza para enfrentar a un poder tan grande como es el poder económico, el poder empresario, el poder político, el poder represivo de las instituciones del capitalismo, las Fuerzas Armadas, etcétera. Es muy fuerte el poder como para decir, bueno, se trata de resolver el problema a través de construir un partido que nos dirija bien. Y esto es lo que nos parece que está siendo cuestionado en el mundo, a partir de que hay crisis de representación en la democracia representativa y en los partidos tradicionales, y que las propuestas alternativas de la izquierda anticapitalista implican en tener buenos representantes, más consecuentes y coherentes, pero en definitiva representantes que nos dirijan. Nos parece que estamos perdiendo la posibilidad de utilizar todo el poder que los pueblos pueden tener. Y en ese sentido es que, nos parece muy importante este debate, pero aún así no nos queremos olvidar de la verdad. Estaríamos, pero desde ya, muy abiertos a trabajar junto con cualquier izquierda que piense distinto, si estamos abiertos a debatir
los puntos de vista y las miradas distintas, en la idea de integrarnos, viendo lo que cada uno puede aportar en las discrepancias y las diferencias. Si la izquierda clásica sigue aferrada a los esquemas tradicionales y totalmente cerrada a discutir proyectos, miradas distintas y ver qué puede tener de acertado y qué no, entonces bueno, se cierra toda posibilidad de avanzar en común, ¿no? Nos referimos en cuanto a integrarnos, porque después en acciones concretas, ¿no? Venimos de participar en la lucha docente, por ejemplo, formidable lucha docente en la provincia de Buenos Aires, y allí, bueno, intervenimos fuerzas de izquierda juntos, sin estar mirándonos la diferencia que podemos tener, ¿no? Y lo mismo el 24 de marzo, marchando juntos en repudio a que quede todavía sectores importantes, impunes de los crímenes de la dictadura, o recordar que tiene que haber memoria, verdad y justicia, claro. Y eso es un marcha en común, ¿no? Sí. Bueno, Luis, te agradecemos por este tiempo, por la entrevista. Fue un honor para nosotros abrir este programa teniendo tu participación. No, al contrario, un gusto. La verdad que en el primer programa he tenido la posibilidad de este diálogo con ustedes y con la audiencia de ustedes. Bueno, muchas gracias, Luis. Buenas noches. Gracias, buenas noches.